meses y que está a punto de terminar, porque esto, diríamos que el último momento es cuando se resuelve el último de los recursos ante las autoridades judiciales electorales. Y bueno, me parece que todos los mexicanos, estemos vinculados con partidos políticos o no, estaremos atentos de las discusiones del Consejo General, porque tiene que ver con un asunto del interés de la comunidad, que es la apreciación de lo que ocurrió con los recursos, en este caso sobre los gastos de campaña, el tope de gastos de campaña. Hace 8 días fuimos testigos de una discusión importante, intensa, larga, de cara a la sociedad, que creo que esto es un valor democrático que no debemos dejar de lado, a propósito de los gastos ordinarios de los partidos. Creo que hay muchos argumentos políticos en un asunto en el que debe haber muchos criterios técnicos, incluso de carácter aritmético. La unidad de fiscalización es una entidad especializada que depende del IFE, que ha revisado, no exagero, kilos y kilos de documentos y argumentos que hemos vertido los partidos políticos para demostrar cuál fue no solo el origen, sino el destino y los montos del dinero, fundamentalmente dinero público, dinero de los ciudadanos, que se utilizó para efectos electorales. A ver, la queja del PAN y del PRD, algunas que apuntaban aquí, es que dicen que al PRI sí le permitieron contabilizar de manera separada los gastos de las diferentes campañas para presidente, para diputados, para senadores, que incluso en muchos espectaculares que aparecía la imagen del entonces candidato Enrique Peña Nieto, aparecía abajo una leyenda en favor de algún candidato al Senado o a la Cámara de Diputados, y que eso hace que no se contabilicen en la campaña presidencial y que a ellos no les permiten hacer lo mismo, y que por eso salen estos resultados. Perdón, Mario, pero este es un argumento inatendible, casi ingenuo, rayando en bobo. Por supuesto que los criterios son exactamente los mismos. El Partido de Acción Nacional, por cierto, fue el primero en echar mano de esta leyenda en los espectaculares para decir propaganda a favor de los diputados federales o de los senadores para que a ellos se les contabilizara. Fue uno de nuestros argumentos hace meses, porque parecía una especie de fraude a la ley. Es decir, el espectacular es atinente o relacionado y se debe vincular con la persona o el emisor del mensaje que allí se está conteniendo. Pero más allá de que me hagan caso a mí o le hagan caso a ellos, pues vamos a estar atentos de lo que la unidad de fiscalización acredita, insisto, de cara a la sociedad. Yo quiero enfatizar mucho en esta parte, porque en un país democrático nos tenemos que acostumbrar a estos debates que por momentos son agrios, pero que demuestran la robustez, la solidez de las instituciones y el profesionalismo de quienes hacen estos trabajos. No se puede en una entrevista telefónica sintetizar los meses y meses que ha utilizado la unidad de fiscalización para llevar el dictamen que hoy van a discutir los consejeros. Yo he insistido en que el PRI conoce muy bien sus límites, a ellos se atiene, hace bien las cosas, cuida, como lo acreditamos hace 8 días, demostrar el origen lícito de los recursos. Hay una expresión que a fuerza de estarse repitiendo parece verdad y no lo es. Las empresas que utilizó el PRI para distribuir recursos entre sus militantes son empresas perfectamente legales, que han demostrado ante la unidad de fiscalización y ante el Consejo General su estabilidad fiscal, su personalidad jurídica sólida, de modo que es un argumento distractor el que se ha utilizado para descalificar procedimientos y mecanismos. A ver, de ese punto, perdón César que lo interrumpa, pero de ese punto que señala ahora, decía Gustavo Madero que esta forma de financiamiento que utilizó el PRI a través de estas empresas, que incluso le permitió ir pagando de manera diferida, y corríjame por favor si lo estoy explicando mal, pero que eso debió haberse contabilizado incluso como donaciones al partido. No son donaciones porque no nos las hizo nadie, fue el propio partido quien con recursos destinados a las campañas entregó dinero, y estas empresas a las que también se les pagó por sus servicios ayudaron a distribuir el dinero. Ese, insisto, es un argumento absolutamente débil. Pero déjeme ir, Mario, al tema de hoy. Sí.
Nosotros no tenemos ningún empacho en que a tal o cual partido o candidato le vaya de este o de aquel modo. Es decir, nosotros no señalamos, no acusamos si alguien hizo tal o cual cosa o no, si tal o cual candidato y los partidos que lo respaldaron rebasaron los topes de gastos de campaña. Que se atengan a ello, ese candidato, los partidos patrocinadores, y que hagan valer sus argumentos, como ya lo hicieron durante semanas y semanas también. Tendrán la oportunidad de volverlo a hacer si deciden impugnar la decisión de hoy ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, son muchas voluntades de especialistas revisando horas, días, semanas, papeles y argumentos. De suerte que no es un asunto caprichoso, no es una decisión tomada sobre las rodillas. Y los órganos electorales especializados, el IFE lo es, aunque de carácter administrativo, el tribunal lo es en el ámbito jurisdiccional, están integrados por gente versada en estos menesteres, por profesionales de la política, del derecho, que han dedicado prácticamente su vida profesional a estos asuntos. Qué bueno que en un país democrático, con una democracia, diríamos, en consolidación, pero muy avanzada, se basan en reglas jurídicas que todos nos dimos, es decir, no las impuso nadie. Cuando digo todos, son todos los partidos, todos los, diríamos, el consenso normativo después de amplias discusiones en las cámaras, en algunos casos también en las legislaturas locales, porque son reformas constitucionales. Las instituciones las creamos nosotros. Las reglas con las que trabajan las instituciones las creamos nosotros. El nombramiento de los que integran el IFE y el tribunal los nombramos todos. Entonces, si conocemos las reglas, si nos atenemos a su contenido que hicimos nosotros, si nosotros fuimos quienes nombramos a esos servidores públicos y el PRI durante los últimos años estuvo lejos de tener una mayoría, hoy mismo no la tiene, pero llegamos a tener en 2006 106 de 500 diputados. Sí. Es decir, no hay aquí modo, aunque alguien trate de tercamente de meter un elemento de mala fe al análisis, no hay manera de insistir en que hay un sesgo político en un asunto que tiene más bien carácter jurídico. El que conoce las reglas, se atiene a ellas, tiene que someterse a la decisión de las autoridades y las instituciones. Me parece poco plausible que haya criterios selectivos para apreciar las decisiones de las autoridades. Si estas me benefician, les aplaudo a las autoridades y digo que están a la altura de la historia contemporánea de México y hago un gran discurso, y si no, me duelo con argumentos más políticos que jurídicos y en este caso argumentos contables. Entonces, yo insisto en que independientemente del sentido del voto o de los criterios que viertan los consejeros, mi partido, como hace 8 días, hoy también respetará a pie juntillas la decisión del Consejo General y, por supuesto, si creemos que tenemos argumentos para combatir esa decisión, nos vamos a ir al tribunal. ¿Le preocupa? Platico, Ajá. que ya nos fuimos que ya recurrimos ayer por la noche la decisión de hace 8 días, y que si hoy sale la decisión como viene el dictamen, también la vamos a recurrir, porque creemos que todavía, si bien admitimos que hay algunas cosas que sí merecen multa, creemos que podemos bajar sensiblemente el monto de la misma, porque hay cosas que sí comprobamos y no fueron debidamente valoradas. Ya, así que si se aprueba así, también el PRI irá al tribunal. ¿Le preocupa, César Camacho? Entiendo lo que usted señala de la parte técnica, de la parte, digamos, jurídica, pero en términos de opinión pública, ¿le preocupa que se genere una percepción, como han señalado, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador y otros actores, de que en términos de percepción, dice él, gastó más la campaña del PRI que la de su propia candidatura, y que ahora el IFE presenta unas cuentas diferentes? Es decir, en términos no jurídicos, sino en términos de percepción, ¿cómo ve el tema? Bueno, pues me parece que es un reto a la comunicación, un reto a la eficaz transmisión de lo que en la realidad ocurrió, porque hay tantas percepciones de la realidad como personas que la están observando. Nosotros insistimos en aquel entonces y ahora
en que el PRI y sus aliados hicieron desde el principio el mayor esfuerzo por apegarse a la ley, por apegarse a criterios de ética política, no solo es un asunto de norma jurídica, porque queremos acreditar la absoluta legalidad y la legitimidad de los priistas de entonces, hoy convertidos en autoridades de todos los mexicanos, Enrique Peña, por supuesto, el presidente de la República, senadores y diputados y algunos gobernadores y autoridades locales que, aunque fueron procesos conducidos por autoridades estatales o del Distrito Federal, son finalmente representantes populares, y sí nos importa que haya esta percepción apegada a la ley, a las constancias documentales, porque fue exactamente por aquello que nos preocupamos. Creo que además estos argumentos políticos de dolencia y de queja tienen que ver más con la incapacidad para plantear documentalmente aquello que pretenden demostrarle a las autoridades. Finalmente, César Camacho, tanto los dirigentes, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, como el del PRD, Jesús Zambrano, dijeron aquí que el Pacto por México va, que es su agenda, y que al contrario, independientemente de lo que pase hoy con el IFE, estarán empujando las reformas que ahí se han acordado. Pero ¿cómo evitar que pues todos estos temas del debate político, que me parecen más naturales, pues afecten esta discusión de lo que va a ocurrir sobre todo en el Congreso a partir del 1 de febrero? Pues apelando al profesionalismo de los partidos, de los dirigentes, de los senadores y de los diputados, que sin dejar de echar mano de los mecanismos legales, de los mecanismos políticos inclusive, para llevar a los medios o a los tribunales sus puntos de vista, sus impugnaciones, sepamos distinguir entre esto, que no obstante es tan importante, es de coyuntura, porque la elección se lleva a cabo un día, después de los trámites complejos y delicados habrá otro día en que se acabe, el proceso se cierre, pero los problemas del país siguen. Los problemas derivados de una deficiente legislación en materia de telecomunicaciones, de los que ya hablaban ustedes, de los temas relacionados con la insuficiente legislación en materia de empréstitos para los gobiernos locales, nos han llevado a situaciones difíciles, y muchos otros. Están en puerta, aunque no de manera inmediata, la reforma hacendaria integral para preocuparnos por los ingresos, los egresos, la contabilidad, los recursos para estados y municipios. Está pendiente un tema álgido, que es la reforma energética, y muchos más. 96 compromisos de los que da cuenta el pacto, un pacto que tiene como paternidad política a todos los partidos y al presidente de la República. Creo que aquí debemos evitar la mezquindad, que el pacto es mío, el pacto yo lo propuse, estas son mías, como si para las soluciones trascendentes del país hubiera una especie de monopolio en los planteamientos. Insisto, son de los mexicanos, y ya no más faltaba que, siendo preocupación de todos, los partidos no los hiciéramos nuestros. Estaríamos en falta, y a veces por tener esa actitud nos rezagamos respecto de una sociedad cada vez más influyente, más enterada, más demandante, más exigente. Entonces, pues no hay ninguna gracia en ello. Yo diría, el pacto es la obligación mínima que debemos contraer los partidos y los mexicanos para ponernos de acuerdo, porque ese es al final el propósito de la política, conseguir consensos, y creo optimistamente que en este terreno ahí vamos. Muy bien. Por el camino correcto. Bueno, pues César Camacho, como le decía al principio, espero que sea la primera de varias conversaciones y que mantengamos esta comunicación. Gracias, César. A ustedes, Mario, buenos días. Buenos días. Bueno, ahí están las tres posturas de los tres principales partidos políticos. Ya volvemos.